Amigos, hoy quiero que estés atento a la explicación que voy a hacer porque voy a conversar respecto a la prescripción, pero no aplicada a aquellos delitos que tienen una sanción de pena privativa de la libertad. Sino, hoy vamos a conversar de la figura de la prescripción aplicada a otras clases de penas. Si ustedes recuerdan, el artículo 28 del Código Penal claramente señala que en el Perú se aplican 4 clases de penas. ¿Y cuáles son? La primera ahí dice, pena privativa de la libertad. Segunda, pena restrictiva de la libertad. Tercera, penas limitativas de derechos. Entre ellas están, pues, las jornadas o la prestación de servicios a la comunidad, la limitación de días libres y la pena de inhabilitación. Y como cuarta pena fundamental aplicable en nuestro país es la pena de multa. Esas son las 4 clases de pena que se aplican en nuestro país. Y en su momento, en el artículo 80 del párrafo 1 hasta el 4, solamente hemos hablado de la prescripción ordinaria aplicada a aquellos delitos que tienen como sanción, como castigo, pena privativa de la libertad. Hoy conversaremos de esta figura de la prescripción, pero aplicada a otras clases de penas. Veamos. Antes de hacer la explicación sería importante recordar también que cuando se hablaba de delitos sancionados con pena privativa de la libertad, estos prescribían en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para ese delito. Eso es la prescripción ordinaria. También hemos conversado que estos delitos sancionados con pena privativa de la libertad, en general, prescribían en un máximo de 20 años. Y si estos estaban sancionados con la pena de cadena perpetua, estos al mismo tiempo prescribían a los 30 años. Estas son las reglas generales de la prescripción ordinaria, de acuerdo al artículo 80, párrafo 1 al 4. Hoy vamos a conversar de las otras clases de pena. En específico, las más comunes, las que más se aplican, por ejemplo, son las penas limitativas de derechos. Y dentro de ellas, bien lo sabemos, que están la prestación de servicios a la comunidad, la limitación de días libres y la pena de inhabilitación. Por otro lado, tengo una pena particular también, que es la pena de multa, que es una sanción pecuniaria al bolsillo, que ataca al bolsillo del condenado por la comisión de un ilícito y que por supuesto se hace hacia el Estado. Entonces, ¿qué resulta acá? Que si existen otras clases de penas que se aplican por delitos cometidos, estas otras clases de penas no tienen la regulación, de la prescripción aplicable a los que tienen sanción de pena privativa de la libertad. No, sino que para ellos la ley dice en el 5º párrafo del artículo 80 que en el caso de aquellos delitos que tienen otra clase de sanción diferentes a la pena privativa de la libertad, estos prescriben a los 2 años. Pasado ese tiempo, ninguna autoridad, específicamente el Ministerio Público, va a poder activar acción penal contra aquella persona que cometió un ilícito cuya sanción tienen esta clase de penas. Veamos ejemplos de delitos que tienen este tipo de sanciones. Si uno acude al artículo 130 del Código Penal, vamos a encontrar el delito de injuria. Injuria, ¿qué es lo que te dice el Código Penal? ¿Cuál es la sanción para aquellas personas que cometen este ilícito? Claramente ahí señala, pena, castigo, desde 10 hasta 40 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Ese es su castigo. Otro delito, artículo 146 del Código Penal, delitos contra el Estado civil por móviles de honor. ¿Cuál es el castigo? Desde 20 a 30 jornadas de prestación de servicios comunitarios. Delitos contra el Estado civil por móviles de honor. Otro delito cuya penalidad es diferente a la pena privativa de la libertad. 164 del Código Penal. ¿Qué delito tipifica el Código? Ahí nos habla de publicación indebida de correspondencia. ¿Cuál es la pena? Dice ahí el Código. Se castiga, la ley dice claro, desde 20 hasta 52 jornadas, pero ya no de prestación de servicios a la comunidad, sino de limitación de días libres. Como se puede observar, existen algunos delitos que no están sancionados con pena privativa de la libertad.
Hay delitos que no estamos hablando de penas combinadas, conjuntas o alternativas. Estamos hablando de penas autónomas, donde este ilícito claramente señala su sanción una pena limitativa de derechos. Y hay como 7 en el Código Penal que claramente lo establece. Ahora, ¿cómo puedo aplicar la figura de la prescripción con esta clase de ilícitos? Hay que coger uno en particular. Veamos. Tenemos al sujeto A, que en su momento injuria al sujeto B. Vamos a suponer que este ilícito contra el honor, ¿no?, de acuerdo al 130, se desarrolla el 5 de julio del año 2021. Ahí se cometió el delito, de acuerdo al 130. A injurió contra B. B desde el 5 de julio no denunció, no demandó o no presentó alguna querella contra A. No lo ha querellado en ningún momento. Como es un delito de acción privada, es donde el fiscal no interviene, sino es que el ofendido es el que tiene que activar esa acción penal. Entonces no procedió legalmente contra él, no puso en conocimiento a la autoridad. Resulta que desde el 5 de julio del 2021 al 5 de julio del 2022 pasó un año. Del 5 de julio del 2022 al 5 de julio del 2023 ha pasado otro año más. Ya tengo 2 años. Y casualmente vamos a suponer que el 5 de agosto de este mismo año, ¿no?, acá hasta 2 años, el 5 de julio. Un mes después, el sujeto B conversa con familiares, con amigos, le dice: no seas tonto, presenta tu querella contra este señor. Primero haz lo que se rectifique conforme a ley, ¿no?, con una carta notarial, y si es que no se rectifica, queréllalo ante un juez. Y haz lo que pague como corresponde. Quiero verlo trabajando, no sé, limpiando parques, limpiando veredas, limpiando instituciones. ¿Por qué? Porque te ha ofendido. Hazlo. Y el señor B se anima, por ejemplo, el 5 de agosto del año 2023. Va ante la autoridad, presenta su querella, en este caso el juez penal, y el juez penal va a desestimar su pretensión. ¿Por qué? Porque haciendo una contabilidad desde el 5 de julio del año 2021 hasta el 5 de julio del año 2023, han pasado 2 años. ¿Y qué es lo que dice el 5º párrafo del artículo 80? Que en otros delitos que tienen otras clases de penas diferentes a la pena privativa de la libertad, estas prescriben a los 2 años. De forma clara, lo dice la ley. Entonces, presente el 5 de agosto, B contra A su querella, prácticamente no va a ser atendida su pretensión. Y lo que corresponde ya de oficio el juez lo que va a hacer es, por el tema de la prescripción, sencillamente va a sobreseer esa causa. Ahora, si no es atendido por la autoridad judicial, lo que puede hacer la defensa de A es presentar una excepción de prescripción de la acción penal, ¿no?, a su favor, precisamente porque ya se cumplieron las fechas. Este es un ejemplo claro cómo es que se podría aplicar la figura de la prescripción en otras clases de delitos cuyas penas son diferentes a la pena privativa de la libertad. La pregunta que harán ustedes es: ¿y cómo se podría aplicar, por ejemplo, en una pena de inhabilitación, en una pena de multa? Es muy difícil, es un poco complicado, no hay jurisprudencia. No lo menciona también el código de decir que hay delitos que solamente están sancionados con la pena de inhabilitación. Mayormente la pena de inhabilitación, que forma parte de las penas limitativas de derechos, son penas conjuntas, es decir, en el tipo penal, en el delito claramente en esa descripción dice: se castiga con pena privativa de la libertad y adicionalmente dice ahí, y con la pena de inhabilitación por cuánto tiempo, y con la pena de multa por tanto tiempo. Así lo dice la ley. No vamos a encontrar un delito que diga: se sanciona a esta persona por el delito X, cuyo castigo, ¿no?, cuya sanción es con tantos, con 20, 30, 50, 100 días multas. No dice así. Por lo tanto, la aplicación estrictamente, ¿no?, de acuerdo a lo que conocemos, es con aquellas penas limitativas de derechos que claramente están establecidas en la ley, como son prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres, pero como penas autónomas para esos delitos. Así decimos.